Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva presentación del Blog del Divino, alojada en mi canal personal de YouTube. Como siempre, agradezco las muestras de atención a este espacio. Gracias por las manitas arriba, gracias por las manitas abajo, gracias por las visualizaciones, las suscripciones, los comentarios oportunos, porque pues luego sí hay unos que ni al caso y los borro, pero bueno, sea como sea, el que se tomen un tiempo, sean pocas o muchas las personas que lleguen a dar con este contenido, de verdad se agradece muchísimo el favor de su atención. Y por lo tanto, pues bueno, eso motiva a que uno continúe con esta labor que pretende brindar entretenimiento cultural para todos ustedes. Además de, bueno, ir despejando algunas dudas al respecto que hay en diferentes cuestiones escolares, porque bueno, ya dentro de mi carrera siendo maestro, sí me he percatado que hay muchos temas que no quedan bien explicados. A lo mejor no soy el que mejor explica, pero bueno, sí hay ciertas fallas estructurales que bueno, de alguna manera uno trata de ir tratando de evitar, o bueno, sí tratar de ir solucionando, ¿no? Generalmente los últimos temas, si bien ya uno diría en preparatoria y universidad no debería uno tener tantos problemas al respecto, no se crean, sí hay un problema estructural en la comprensión de matemáticas, y por lo tanto, aunque yo sé que existen un montón de tutoriales al respecto, trato de brindar mi granito de arena, porque bueno, hay algunos que entienden de alguna manera, hay otros que entienden de otra, y bueno, como bien dicen, de todo hay en esta bendita tierra, y por lo tanto, pues bueno, hay que tratar de darle gusto a todos los que se puedan, ¿no? No se puede, pero se trata de que por lo menos uno que otro sí. Y en esta ocasión, el tema que se va a presentar es tanto el de expresiones algebraicas como el de operaciones con expresiones algebraicas. Aclaro que soy una persona que prácticamente lee las diapositivas, entonces bueno, si no te gusta que te anden leyendo lo que está en pantalla, ponle mute y no hay problema. La cuestión es la información, y la información con que te sirva es más que suficiente. Esperando que eso haya quedado claro y comprendido, comenzamos. Las expresiones algebraicas normalmente en la área de matemáticas se utilizan solamente números, signos de operación y paréntesis. En matemáticas y en muchas otras ciencias se utilizan fórmulas similares a las expresiones aritméticas, pero que contienen letras, ya sean mayúsculas o minúsculas, para denotar números desconocidos o arbitrarios. Entre estos podemos ir haciendo mediciones del cálculo de perímetros, ingresos, costos, fuerza gravitacional, fuerza de presión, etc. Una expresión algebraica contiene números o constantes, letras que representan números literales o variables, signos de operaciones aritméticas y paréntesis. Por lo general, para no confundir el signo X con la letra X, no se incluye el signo y se indica la multiplicación reuniendo los factores, es decir, encerrándolos en un paréntesis o dejándolos juntos, que luego sí termina siendo mucho el problema de varios, porque es por o es así normal X, y a veces pues uno prefiere ponerles el asterisco para que precisamente se vaya entendiendo que se trata de una multiplicación. Una expresión algebraica se evalúa sustituyendo las variables por algunos números. Al evaluar una expresión algebraica, se sustituye una variable de manera consistente. Esto significa que a cada variable se asignará el mismo valor todas las veces que aparezca en esa expresión. Es decir, en este caso, si x es igual a 1 y y es igual a 2 en la expresión de 5x menos 4y, entonces tenemos que 5 por 1 va a dar 5, menos 4 por 2 les va a dar 8, y esto les va a dar como resultado menos 3. En la otra expresión, si q es igual a 2, entonces tenemos que 3 por q menos 4 se va a dividir entre 5q menos 8, por lo tanto, al 3 hay que multiplicarlo por 2, 2 por 3, 6, menos 4, y esto les va a dar 2. Y eso se va a dividir a su vez entre 2 por 5, 10, menos 8 es igual a 2. Entonces,
6 menos 4 les va a dar 2, entre 10 menos 8 que les da 2, esto es igual a 1. Digo, se desglosó de manera horizontal porque, bueno, yo sé que normalmente se hace de manera vertical, pero por razones de espacio en esta presentación, bueno, yo creo que si ya se tienen los parámetros básicos, pues no debe de haber mayor problema en la comprensión. Siento yo. Si de todas maneras no queda claro, ya en una posterior emisión haremos casos un poquito más prácticos al respecto. Dentro de la suma o adición de expresiones algebraicas, bueno, se sabe que esta es una operación que tiene por objeto reunir dos o más expresiones algebraicas, que son los sumandos, en una sola expresión algebraica denominada suma. En álgebra, la suma es un concepto más general, pues puede significar aumento o disminución, dependiendo de las circunstancias y sobre todo dependiendo del signo. Como regla general, para sumar dos o más expresiones algebraicas, se escriben unas a continuación de las otras con sus propios signos y se reducen los términos semejantes si los hay. En este caso, una suma de monomios donde tenemos 5a, 6b y 8c va a ser una suma de 5a más 6b más 8c. En una suma de polinomios donde tenemos al a menos b, luego al 2a más 3b menos c y a menos 4a más 5b, pues bueno, cada expresión se junta en un paréntesis y antes de cada paréntesis se pone una suma, y como prácticamente tenemos el símbolo de sumatoria, pues bueno, si es un símbolo más, se respeta el más, si es el símbolo de menos, se deja el menos. Y en este caso, bueno, ya una vez que se hace la reducción de términos semejantes, tenemos que va a quedar toda esta expresión como menos a más 7b menos c. ¿Por qué menos a? Porque aquí, ya en la parte de abajo, a la izquierda, y bueno, creo que aquí sí va a ser un detalle el no andarlo señalando. Una vez que ya desglosamos los paréntesis, tenemos que ya la expresión queda como a menos b más 2a más 3b menos c menos 4a más 5b. Entonces, si juntamos las a's, a más 2a les va a dar 3a. 3a menos 4a les va a dar menos a. Por otra parte, menos b más 3b les va a dar más 2b. Más 2b más 5b les va a dar más 7b. Y en el caso de la c, como es el único término que hay con c, pues va a quedar tal cual íntegra como menos c. Espero que esto quede claro. De todas maneras, ya si es necesario poner el pizarrón, pondremos el pizarrón. Para la resta o sustracción de expresiones algebraicas, sabemos que es una operación que tiene por objeto, dado una suma de dos sumandos, minuendo, y uno de ellos sustraendo, hallar el otro sumando, resta o diferencia. La suma del sustraendo y la diferencia tiene que ser el minuendo. La resta algebraica tiene un carácter general, pues puede significar, como en el mismo caso de la sumatoria o adición, puede significar disminución o aumento. Como regla general, se escribe el minuendo con sus propios signos y a continuación el sustraendo con los signos cambiados, y se reducen los términos generales si los hay. En la resta de monomios, teniendo las mismas expresiones del ejemplo anterior, 5a, 6b y 8c, a esto, bueno, dejamos íntegro al 5a, pero por la cuestión de la resta, menos por más va a ser menos 6b, menos por más va a ser menos 8c. En la siguiente resta de polinomios tenemos que al 4x menos 3y más z hay que restarle 2x más 5z menos 6. Entonces, como aquí sí va a aplicar lo de la ley de signos, se deja íntegro el 4x menos 3y más z, pero el 2x más por menos se va a volver menos 2x. Menos por más menos 5z, menos por más menos... En este caso, menos por menos más 6. Entonces, en este caso va a quedar la expresión como 4x menos 3y más z menos 2x menos 5z más 6. Y de esta manera, al reducir los términos semejantes, 4x menos 2x les va a dar 2x. Menos 3y va a quedar íntegro porque no hay otra y, entonces por lo tanto queda como menos 3y. Menos 4z sale de más z menos 5z, les va a dar menos 4z, y el 6, como está así solito, pues queda tal cual con su signo, que ya queda como más 6. En la multiplicación tenemos que es una operación que tiene por objeto, dadas dos cantidades llamadas multiplicando y multiplicador, hallar una tercera cantidad llamada producto.
que sea respecto del multiplicando en valor absoluto y signo, lo que el multiplicador es respecto de la unidad positiva. El multiplicando y multiplicador son llamados factores del producto. Bueno, si esto de manera teórica no queda entendido, ahorita lo desglosamos. Como regla general, se multiplican los coeficientes y a continuación de este producto se escriben las letras de los factores en orden alfabético, poniéndole a cada letra un exponente igual a la suma de los exponentes que tenga en los factores. Es decir, hay que usar leyes de exponentes y el signo del producto vendrá dado por la ley de los signos. Cuando hay más de dos factores, la ley de signos se manifiesta de la siguiente manera. El signo del producto de varios factores es positivo cuando tiene un número par de factores negativos o positivos. El signo del producto de varios factores va a ser negativo cuando tiene un número impar de factores negativos. O sea, es decir, si tienen un par de negativos, ya con eso, o ninguno, ya. Va a quedar positivo. Si va a ser impar, va a ser negativo. Espero que quede claro. Por eso mismo, pues sí presten atención precisamente a todo lo que les dice el maestro en clase, a todo lo que se vaya desarrollando en clase, a lo que digan los tutoriales, a lo que diga el libro y a lo que estoy diciendo ahorita. Entonces ya en un ejemplo un poquito más práctico tenemos una multiplicación de monomios que se va a multiplicar 2a al cuadrado por 3a al cubo. Aquí precisamente se multiplican los números de manera normal, 2 por 3, 6, pero entonces al tener la misma base los exponentes se van a sumar. En este caso a tiene como exponentes al 2 y el 3, 2 más 3, 5. Siguiente, multiplicación de polinomios por monomios. Tenemos a más b que se va a multiplicar por c y va a ser lo mismo que a por c más b por c. Y al final tenemos este caso de multiplicación de polinomios por polinomios. A menos 4 se va a multiplicar por a más 3. Entonces, bueno, si lo desglosáramos quedaría como a cuadrada más 3a. Y luego menos 4a más 3. Una vez que ya tenemos esto de los términos comunes, va a quedar ya reducido en términos semejantes como a cuadrada menos a menos 12. La división de expresiones algebraicas es una operación que tiene por objeto, dado el producto de dos factores, ya sea el dividendo y uno de los factores el divisor, hallar el otro factor que es el cociente. De esta definición se deduce que el cociente multiplicado por el divisor reproduce el dividendo. La ley de los signos en la división es la misma que en la multiplicación, es decir, si tienen un número par de factores negativos o de cuestiones negativas, pues ya automáticamente va a ser positivo. Si es impar la cuestión, entonces va a ser negativo el asunto. Aquí en la división de monomios tenemos que respetar precisamente la notación exponencial. Por lo tanto, 6a al cubo entre 3a al cuadrado, 6 entre 3 va a ser una división normal entre esos números, va a quedar como 2, y a al cubo entre a al cuadrado va a ser 3 menos 2, a la 1. Cuando son expresiones elevadas a la 1 no se pone el exponente, por lo tanto es indistinto si no tiene el numerito. Solo en ese caso. En la división de polinomios por un monomio, a más b menos c se va a dividir entre m y por lo tanto, pues bueno, cada letra se va a dividir a su vez entre la letra m, es decir, a entre m más b entre m menos c entre m. Y bueno, aquí ya en la división de dos polinomios tenemos que la expresión es de 3x cuadrada menos 2x menos 8 y eso se va a dividir a su vez entre x menos 2. Si ustedes hacen la respectiva multiplicación de 3x más 4 por x menos 2, les va a dar precisamente 3x al cuadrado menos 2x menos 8. Porque bueno, hacen su respectiva división, que de alguna manera sí la voy a mostrar en pizarrón. Porque bueno, sí es un problema que generalmente veo mucho en los alumnos, de que a lo mejor queda claro el concepto teórico, pero una vez que ya uno aplica expresiones que van más allá de 3 términos, híjole, cómo batallan mucho al respecto. Por lo tanto, bueno, en esa cuestión, si no queda muy entendido ahorita, ya haremos un tutorial o un video con ejemplos un poquito ya más detallados realizados en pizarrón. La bibliografía que me permitió elaborar precisamente la última presentación vista
O sea, esta es el de María de la Paz Álvarez Scherer. Y bueno, et al significa que es publicado con otros autores en coordinación. Y el libro es de Matemáticas 1, editado por Santillana en la Ciudad de México en el año de 1997. Y también, pues bueno, el clásico libro de Aurelio Baldor, Álgebra, en este caso la versión de Publicaciones Cultural, editado y publicado en la Ciudad de México, en el país de México, en el año del 2001. Esperando que esto haya quedado claro, digo, a lo mejor sí teóricamente el concepto queda, pero luego sí al desarrollarlo a muchos les cuesta. Vuelvo a insistir, se va a hacer videos al respecto, ya con ejercicios para que más o menos vaya quedando claro, porque luego sí cuesta mucho la parte de la lógica, o sea, yo entiendo que muchas veces sí el contar no se nos dificulta tanto, pero a veces el recordar ciertas propiedades matemáticas, si no se practica, es un caos. Y luego si no tienes la actitud para tratar de ir haciendo los ejercicios y de desmenuzar precisamente esta parte, pues bueno, se vuelve muy complicado. De todas maneras, pues sí, a veces llega a ser necesario, porque para realizar modelos, para realizar algoritmos, para realizar precisamente algunos comandos avanzados, pues te gusta o no, pues se requiere precisamente el uso de operaciones algebraicas. Por lo tanto, bueno, una tarea que se tiene en este sitio es precisamente ir desglosando esos temas que son difíciles un poquito de comprender. Digo, no siempre se hace a la mejor de la mejor calidad, pero bueno, sí, la información creo que es valiosa. Y por lo tanto, pues bueno, sí te invito por favor a que si te agradó el contenido, le des manita arriba. Si de plano no te gustó, dale manita abajo. Cualquier observación, ten toda la confianza de manifestarlo en la caja de comentarios o en las redes sociales de este sitio. Eso sí, siempre y cuando sean cosas que valgan la pena, porque luego sí hay comentarios que ni al caso y eso los termino borrando. Y bueno, por favor, si te gusta todo este contenido, igual los podcasts, los relatos, los top 8, si es que todavía ya los he subido, si no, pues bueno, espérenlos. Y todo el contenido que más o menos se va subiendo cada 2 días en este sitio. Si te gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas precisamente de las últimas actualizaciones que se vayan dando en este canal. Y por lo tanto, bueno, ya después de dado todo este tema, yo me despido. Ahí nos hablemos, nos vemos en otra presentación. Sean felices. Los cuatrimestres o semestres no se salvan en una semana, tienes que hacerlo día con día, la salvación de tu materia, y por lo tanto pues trata de trabajar desde el inicio. Una vez que ya di este consejo, sean felices, Orwa.